muchas cosas que entran en materia, así que vamos a entrarle. Doctor Héctor L. Frisby, lo saludo con muchísimo gusto. Muy, muy buenas noches. ¿Cómo está? ¿Cómo están? Buenas noches. Un saludo a todos. Bien, bien. Gracias por andar por aquí. Pues bueno, vamos a tratar de aclarar algunos puntos que tengan algunas dudas. Yo leo aquí el chat de YouTube, aunque va muy rápido, pero ahí ustedes me ayudan y vamos aclarando dudas. Pues doctor, una de las primeras es que la semana pasada, cuando se habla de la vacuna patria, se empieza a mencionar que es una vacuna comprada, ¿no? Que es una vacuna comprada y que solamente la estamos reetiquetando como lo han hecho otros países. Entonces dicen, empezaron con que lo habían hecho, creo que Vietnam y otros países habían reetiquetado y era exactamente la misma, entonces que no era mexicana. ¿Qué hay de cierto con eso? No, lo que sucedió es que, miren, en octubre del año 2020, el Hospital Monte Sinaí en Carolina del Norte publicó un protocolo de investigación para ser desarrollado y generar una vacuna de adenovirus, una vacuna muy similar a otras vacunas que ya hay en el mercado, ¿no? Como la de Sputnik, es muy similar a esa. Y entonces lo que hacen estos institutos que se dedican a investigación y desarrollo para tener dinero es que venden la receta de cómo se hace la vacuna. Y esto es algo que se hace muy frecuentemente en todos los institutos de investigación, en este Instituto de Investigación de la UNAM, en el CINVESTAB del Instituto Politécnico Nacional. Entonces, ellos adquieren estos protocolos de investigación y desarrollan lo que haya que desarrollar, medicamentos, incluso nuevas técnicas para hacer análisis de laboratorio y en este caso vacunas, una vacuna. Entonces lo que hizo México es que compró, háganse de cuenta que compra una receta, como si compraran la receta de la pasta carbonara, que está hecha en Italia, y vienen y la preparan en la colonia que ustedes quieran en México, en un restaurante, y entonces pues preparan la receta en ese restaurante y ahí la hacen y entonces pues es una receta que se preparó en México y es una comida que se preparó en México y entonces es una comida mexicana con una receta italiana. En este caso pues es una vacuna que va a ser mexicana y que va a ser con una receta que se generó en el Hospital Mount Sinai que está en Carolina del Norte. Ese es el único detalle que tiene, pero claro que es una vacuna mexicana porque se elabora en México. Entonces, el problema es que otra vez se contamina la contaminación porque quieren construir hipérbolas que le peguen y digan, no, son mentirosos y son incompetentes, pero yo los invito a lo mismo que los he invitado siempre, siéntanse orgullosos, México está haciendo las cosas bien y están tratando de revivir el muerto de la producción de vacunas en México. Hace 30 años México exportaba vacunas, ya se los he dicho. Birmex, Biológicos y Reactivos de México, que está en Jilotepec, en el estado de Morelos. Ahí se producían vacunas y se producían muchas cosas. Ahora ya solo sobrevive la división de biológicos, que es el suero anticrotálico, el suero antialacrán y algunos otros sueros que incluso se exportan todavía. Antes se hacía lo mismo con las vacunas. Entonces, claro que es una vacuna mexicana, pero esa es la manera en la que se hace investigación y desarrollo en todo el mundo, ¿no? Ahora, aquí hay más preguntas, doctora. Aquí nos pregunta, y creo que esto es importante porque no lo hemos tocado. ¿Cómo anda el exceso de muertes en Estados Unidos? Porque nos dicen solamente se habla de México como si en otros países no pasara. ¿Pasa también en Estados Unidos? Claro, ¿no? Aquí la cifra de exceso de muertes es impresionante, es altísima, pero es exactamente lo mismo que ya les expliqué aquí. El exceso de muertes tiene que depurarse con un fenómeno en salud pública que se llama cosecha del exceso. Es decir, nosotros tenemos que depurar eso. Y el ejemplo más claro, el que siempre les pongo cuando me han entrevistado en otros lugares, imagínense que un paciente esté en su casa y empieza a tener un dolor en el pecho, es un paciente diabético, hipertenso, ¿no? Y está teniendo un infarto muy serio y requiere atención médica, pero no quiere ir al hospital porque le da miedo que lo vayan a infectar de COVID y entonces se queda en su casa y le preparan un tecito, le dan un pastillito, lo que sea, le dan un masajito, le soban los pies, le hacen una limpia, le pasan un huevo, lo que ustedes quieran, y ese paciente se muere. Ese paciente no debía haberse muerto. Entonces, ese es un paciente que incluso se integra a la lista de exceso de muerte sin tener ninguna relación. Un paciente que debía haber tenido una cirugía que ponía en peligro su vida, pero no se pone porque se difirieron un montón de cirugías en todo el mundo porque los hospitales estaban llenos de pacientes COVID. Entonces ese paciente se muere por complicaciones de esa enfermedad
y por una perforación de un divertículo, alguna cosa así. Y entonces ese paciente no debía haber muerto, entonces pasa al grupo de exceso de muerte. Entonces, todos esos pacientes los tenemos que ir identificando uno a uno. Además, hay pacientes que se van a morir infectados de COVID, pero se mueren por otra cosa. Es decir, un paciente que tiene cáncer de páncreas, que está en etapa terminal, pues se muere de cáncer de páncreas, pero además casualmente estaba infectado por COVID. Y es un error atribuirle esa muerte al COVID. Entonces se tiene que hacer un proceso de depuración de actas de defunción. Entonces es un trabajo forense extenso, muy, muy extenso. Y el número real de exceso de muerte lo vamos a conocer más o menos a la mitad del año 2022, porque es un trabajo extenso y se requiere mucha gente y además mucha gente ahorita está ocupada atendiendo pacientes o haciendo otros estudios estadísticos en salud pública, no están para estar haciendo análisis de exceso de muerte. Entonces, como se los dije la semana pasada, las personas que le atribuyen todos los casos de exceso de muerte a COVID-19, solo hay dos opciones y la mejor opción para esas personas es que sean ignorantes, porque si no son perversos. Ahora, doctor, vamos con más preguntas. Aquí nos dice David, por ejemplo, la pregunta es que explique si las vacunas tienen consecuencias en salud después de algunos meses de vacunados. Dicen que hay en YouTube videos donde informan que hay consecuencias a largo plazo de las vacunas. No hay ninguna consecuencia registrada, reportada de manera científica. Si ustedes ven un video de YouTube de una persona que está reportando efectos de la vacuna, bueno, pues esos efectos de la vacuna se tienen que reportar a las autoridades sanitarias del país en donde se presentaron y créanme de verdad, el primer interesado en saber si su vacuna tiene efectos secundarios es el laboratorio para ver qué es lo que está sucediendo y no vaya a suceder lo que sucedió con la vacuna de, por ejemplo, la vacuna de AstraZeneca en Europa, que empezaron a decir que causaba trombos y todo esto, y entonces Alemania se metió a hacer un trabajo de investigación para ver si de verdad tenía una relación con la trombosis, se vio que no tenía ninguna relación y que además era una de las vacunas más seguras. Entonces Alemania recomienda que se utilice esa vacuna. Entonces por eso Angela Merkel pues está viendo a ver si compra más AstraZeneca o si compra más Sputnik o si compra todas estas vacunas, ¿no? Hay una batalla comercial muy importante. Hoy salió una noticia de la Administración de Drogas y Alimentos aquí en los Estados Unidos en la cual invitaban a la mayoría de los países a comprar preferentemente vacuna de Pfizer y Moderna porque no hay ni un solo reporte de trombosis con ellos y desincentivaban que compraran las otras. Porque acuérdense, una vacuna de Pfizer cuesta lo mismo que 4 o 5 de AstraZeneca. Entonces, obviamente, la mayoría de los países, fíjense, la mayoría de los países que van a empezar a comprar vacunas a partir de este momento ya no son los países ricos. Los países ricos ya tienen vacunas. Van a empezar a comprar países pobres. ¿Qué vacuna van a comprar los países pobres? Una vacuna que sea eficaz y económica. Y entonces va a empezar una guerra comercial terrible, muy salvaje, y por eso van a empezar a haber noticias de este tipo. Ahí, doctor, ahí en su análisis, hablando de este tema hoy, México, particularmente Marcelo Ebrard en el Consejo de Seguridad, alzó la voz una vez más diciendo que esto ya era un tema de seguridad, ¿no? El tema de que no se estén garantizando las vacunas a los países más pobres y hasta se propuso un plan. Usted que tiene conocimiento del tema médico, ¿qué tan viable ve que eventualmente cedan los países que están acaparando las vacunas para darle vacunas a los que menos tienen? La Organización Mundial de la Salud incluso decía, y lo mencionábamos acá, es una sensación de falsa seguridad pensar que porque van a vacunar primero a toda la población ya se salvaron, cuando es una pandemia y cuando va a llegar otra persona y puede otra vez hacer brotes. Entonces, ¿qué tan viable cree que eventualmente esto se entienda? El mundo va a ser un mundo justo el día que Israel le devuelva los territorios ocupados a Palestina. Sí, no, pensemos positivos. ¿Cómo decía el Chicharito? No soy fan de citarlo, pero pensemos en cosas chingonas. A ver, doctor, pasemos a otros temas. Aquí hay una pregunta que ya habíamos hecho, de hecho, cuando lo presentamos, pero me la están pidiendo, que si nos puede hablar sobre su trayectoria, que si nos puede hablar sobre su trayectoria médica y por qué estamos Es una hablando falta, de medicina ahora. es una falta de respeto hablar de mí. Digo, no, no tiene sentido. Digo, yo soy mexicano, muy orgulloso. Yo estudié en la Ciudad de México. Yo tengo mi título de la UNAM, pero estudié en la Universidad La Salle. Después hice una especialidad en
ginecología obstetricia, una segunda especialidad en tumores mamarios, en cáncer de mama. Después estudié administración de hospitales curso en el IPADE, también en la UNAM hice un curso de administración de hospitales. Después fui director de un hospital de alta especialidad en León, Guanajuato. Después, por cuestiones de violencia, en el 2008 tuve que salirme del país. Me vine a vivir a Estados Unidos y trabajo en una clínica de medicina familiar y una clínica de adicciones. Incluso pronto voy a empezar a trabajar con una persona en México, con unas clínicas de adicciones, en una ciudad donde hay muchas adicciones. Y en eso estoy. Esa es mi trayectoria. Y ahorita estoy en el doctorado de salud pública. Se detuvo todo este trámite de las titulaciones de los doctorados. Además que es carísimo estudiar un doctorado aquí en Estados Unidos. Y se llama candidato al doctorado. Así se llama cuando tú ya estás presentando información de tus trabajos de investigación. Y además de eso, bueno, pues hago algunas otras cosas extracurriculares, ¿no? Si quieren, algún día les platico de un orfanatorio en el que colaboro en Mazatlán para niñas, hijas de las narcotraficantes o de las mujeres que se dedican a bailar en los lugares estos que se abren de noche y que ofrecen bebidas alcohólicas y este tipo de cosas. Entonces, mujeres que desaparecen, entonces las niñas quedan huérfanas. Entonces, hay un orfanatorio en Mazatlán y si quieren un día les doy los datos para que si quieren hagan donaciones. Ahorita tenemos 25 niñas entre 5 y 18 años y algunas otras cosas. Hay un hospital también en la Sierra Tarahumara en el cual colaboro para cuestiones quirúrgicas para los tarahumaras. Y en fin, una serie de actividades que me gusta hacer para ayudar a la gente. Pero sí, sí soy yo, a eso me dedico. Y ahora soy youtubero, como dice mi productora Mariana. Ahora soy youtubero. Pues qué bueno, qué bueno. Teníamos que hacer la pregunta porque me la habían hecho mucho, me la habían hecho mucho. Entonces, bueno, ya agotado el punto en el orden del día, hoy comienza la aplicación de vacunas al personal educativo en 5 estados para que vuelvan a clases presenciales. Esto ha sido muy polémico, hay distintas opiniones, hay quienes dicen que el gobierno no se está enfocando en lo que deberían, que se debe de medir la calidad del aire en las aulas, que se tienen que hacer mediciones de la calidad del aire en las aulas para entonces ver si efectivamente pueden regresar a clases o no y que deberían de ser constantes, en vez de que esté sugiriéndose que se laven las manos y se pongan cubrebocas, que eso no es importante y lo importante es medir la calidad del aire, y se menciona que esto no es necesario en este momento y demás. Entonces, doctor, quisiera preguntarle, ¿cómo ve usted la estrategia? ¿Qué tan operativa la ve? ¿Qué tan necesaria la ve? Y sobre todo, la estrategia ya encaminada a regresar a clases y a vacunar al personal educativo, a todos, ¿cómo la analiza? Bien, en salud pública, las acciones en salud pública no son matemáticas, no son 2 más 2, 4. Hay rangos de acción en los cuales se pueden tomar decisiones. Esta decisión que están tomando de abrir las escuelas ya, a mí me parece que es arriesgada, pero yo no la caracterizaría como algo irresponsable. ¿Cuál es el riesgo que se corre abriendo las aulas así? Efectivamente, ya está demostrado que el virus se transmite a través del aire. Entonces, lo que tenemos que hacer es que tenemos que fortalecer las estrategias que hagan, simplemente, ¿saben cómo se arregla esto? Abriendo las ventanas de los salones, no teniéndolos cerrados. De esa manera se disminuye mucho la concentración de las partículas en el aire. Y sí, lo ideal sería tener medidores de CO2 y si hubiera salones herméticos, que pues es que eso no existe en México, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, pues sí, los salones, por ejemplo, aquí nos cayó nevada, estábamos ahorita a 4 grados bajo cero. Entonces aquí, pues, sí, los salones de clase pues están herméticamente cerrados y se pueden poner filtros para controlar la calidad del aire. En México no funciona eso. A veces es un tejabán donde sientan a los niños ahí a tomar clases. Entonces, no es tanto por ahí. Esa obsesión de estarse lavando las manos y usar guantes y todo eso ya se tiene que eliminar. Desde luego los tapetes y los túneles que sacan un spray de no sé qué agua te echen ahí, no sé si agua de basílico, agua de tlacote, pero no sirve de nada eso. Entonces, todo eso se tiene que ir abandonado, no sirve para nada, ya se ha demostrado, ya se los he dicho, el único que se beneficia con ese tipo de parafernalia es el que la vende.
Entonces, ahí tendríamos que investigar quiénes son los que tienen los contratos en los estados para obligar a los restaurantes a que tengan tapetes y tengan túneles que echan agüita y esto. Entonces, ahí sí sería interesante, pero no sirven para nada. Y yo creo que la estrategia es arriesgada por lo siguiente. Los niños van a empezar y los adolescentes van a empezar a movilizarse más. Estamos viendo las dos variantes que platicamos la semana pasada, la variante P1 y la B117. Estas dos variantes atacan a población joven y probablemente no a los niños de manera tan grave, pero los niños se van a convertir en el vehículo que transporta el virus y si tienen una persona de riesgo en su casa que no sea adulto mayor y que no se haya vacunado, es decir, personas de 60 años para abajo, o de 50 años para abajo, pero que tengan enfermedades como diabetes, hipertensión, esos niños van a ser transportadores de la infección. Entonces yo sé de muchas personas que tienen hijos, pero tienen en casa un diabético, un obeso, un hipertenso, gente que tiene enfermedades autoinmunes, lupus eritematoso sistémico, artritis reumatoide, psoriasis agravada con artritis, en fin, todo este tipo de personas no van a mandar a sus hijos a la escuela porque recuerden, los 4 sitios donde se infecta la gente, el primero es la casa, ese es el número 1, la casa, porque ahí llega toda la gente que ya salió, colectó bichos, virus, mugre y todo esto, y por eso una niña, Carolina, ella siempre me dice que me lave las manos porque yo me distraigo, entonces te tienes que lavar las manos cuando llegas a tu casa, entonces el primer lugar es la casa, la segunda es en cómo te transportas para ir a donde vas, el transporte público, ese es el segundo lugar donde la gente se infecta con mayor frecuencia. Tercero es el trabajo y el cuarto son las escuelas. Y entonces esos son los 4 sitios donde la gente más se infecta. Entonces ahorita se está trabajando mucho en línea o hay mucho desempleo. Entonces cuando se abran las escuelas ya se va a empezar a usar más el transporte público, entonces se incrementa el riesgo en todas estas esferas. Yo creo que deberíamos tratar de abrir las escuelas en la mayoría de los países cuando tuviéramos por lo menos el 30% de la población vacunada. Ahorita México está creo que en el 11 o 12%. Entonces tendrían que duplicar el porcentaje de gente vacunada, que creo que en las próximas semanas van a llegar muchas más vacunas. Entonces, pues vamos a ver cómo va avanzando esto. A mí me pareció un poco arriesgado. Vamos a ver cómo sale. Ahora, doctor, empecemos con las preguntas que nos hacen sobre la vacuna en particular y sus aplicaciones. Aquí tengo a José, que nos dice que tiene una deficiencia de plaquetas que le aplicaron AstraZeneca y pregunta si tiene más probabilidades de sufrir una trombo. No, no, miren, los cambios que se han observado con algunas de las vacunas es algo que se llama trombocitopenia, que es esta deficiencia de plaquetas, que está reportado que tiene 116,000. La verdad es que, José Antonio, para que una persona tenga trastornos de la coagulación por disminución de plaquetas, debe tener menos de 40,000, menos de 50,000 plaquetas. Tiene 116,000. Está sobrado, mi compadre, no te preocupes por eso. Entonces, en algunos pacientes se ha presentado esto que se llama trombocitopenia, que es disminución de plaquetas, trombótica, es decir, que se forman coágulos que están pegados a los vasos sanguíneos. Y estos pacientes, bueno, pues son muy raros y no se ha establecido aún el vínculo entre la vacunación y la presencia de la disminución de plaquetas que causa trombos. No se ha establecido una causa-efecto. Hay una asociación casual, pero no causal. Acá nos dice Beatriz, y es una pregunta constante, que si es cierto que habrá una tercera dosis de Pfizer. Eso es lo que están diciendo. A mí me parece una irresponsabilidad. A mí me parece una irresponsabilidad porque fíjense, si las vacunas que nosotros consideramos eficaces actualmente en el mundo tienen alrededor del 60%, y si las dos vacunas de Pfizer tienen una eficacia del 90%, no entiendo por qué tendría que ponerse una tercera dosis. Es que no lo entiendo. Estuve buscando muchos artículos y no encontré. Es altamente probable que sea una cuestión económica. Acuérdense que el dinero es terrible, ¿eh? ¿Esto es solo por venderla? Yo creo que sí. No hay no justificación. Porque acuérdense, es pregunta de examen, como dicen los maestros en la escuela. Pregunta de examen semestral. ¿Quién tiene el control de la pandemia? ¿Quién tiene el control de la pandemia a nivel mundial? El virus. Si al virus se le ocurre mutar y generar una variante que tenga una conducta diferente, el mundo tiene que adaptarse al virus. El virus es el que tiene el control de la pandemia. Entonces, solamente sería necesaria una nueva vacuna,
un diseño de una nueva vacuna solamente que ya no fuera eficaz la vacuna contra la variante que tenemos nosotros ahorita, contra las variantes que tenemos ahorita. Entonces, no es necesario que, que las vacunas se pongan de más, porque no sé si esto ya lo platicamos aquí, Meme. Hay otra pregunta que dice, bueno, ¿cuándo nos vamos a tener que revacunar cuánto nos vamos a tener que revacunar contra el SARS-CoV-2 como la influenza que nos tenemos que vacunar cada año? Hemos observado que el virus de SARS-CoV-2 es un virus que tiene filtros para producir mutaciones, y las mutaciones relevantes y variantes relevantes se presentan 5 veces más despacio, más lento que cuando lo comparamos con influenza. Entonces, las estimaciones son que vamos a tener que vacunarnos nuevamente contra COVID-19 en 5 años, es decir, en el 2026 es muy probable. Ahora, doctor, aquí me pregunta Filogonio, ¿no? ¿Por qué hay más muertes en Europa que en México, refiriéndose a país por país? Miren, el problema que tuvieron inicialmente Italia, España, países como estos, es que les pegó durísimo y no sabían qué hacer. Además, que las tasas de tabaquismo e hipertensión en la población blanca, caucásica, de origen europeo, es mucho más sensible a presentar trombos. La trombosis es mucho más frecuente. Y acuérdense que una de las causas por las cuales por COVID se formaban trombosis, porque la trombosis pulmonar, tromboembolia pulmonar, embolias cerebrales, isquemia cerebral por formación de trombos y coágulos, en ese momento los pacientes empezaron a morir más en Europa. Y en México, bueno, pues se murieron otro tipo de personas, que son las personas obesas, hipertensas, diabéticas, no controladas, que tienen un problema en una estructura. Acuérdense de esta estructura. Esta estructura es fundamental para entender por qué la gente de COVID se agrava y se enferma. Se llama endotelio vascular, para que no me regañe Mariana antes de que se los explico. Endotelio vascular es la telita que está por dentro. Endo es adentro. En las arterias tienen 3 capas. Está la capa de adentro, que es el endotelio, luego tiene una capa muscular, que es la que se contrae, y por eso sentimos el pulso, y luego hay una capa que como que la cubre, una envoltura, que se llama adventicia. Bueno, la capa de adentro, que es el endotelio, ese es como una aduana, como un filtro que deja pasar algunas cosas y otras no las deja pasar. En los pacientes que se afectan por COVID, la función del endotelio se altera de manera importante, y entonces los pacientes dejan salir muchos líquidos, y entonces por eso tienen edema pulmonar, edema cerebral, edema en las piernas, y entonces son pacientes que se complican mucho. Al tener edema y al salirse el agua, por decirlo así, que es el plasma de los vasos sanguíneos, la sangre se hace mucho más densa y tiende a coagularse, y entonces se forman trombos. Y entonces así es como los pacientes se van complicando. ¿Y dónde se forman trombos? Pues en los vasos sanguíneos más chiquitos, en las arterias más chiquitas. ¿Cuáles son esos? Son los capilares. ¿Dónde se encuentran los capilares? En los pulmones, en el riñón, en el hígado, en el cerebro, en los intestinos, incluso en las manos. Hay un signo que encontramos trombosis en las palmas de las manos. Se ven los trombos en las palmas de las manos de los pacientes. Eso solamente lo veíamos en pacientes con sífilis secundaria o terciaria. Y ahora estamos viendo ese tipo de fenómenos en pacientes con COVID porque tienden a favorecer trombos. Aquí nos pregunta Celine en más temas de estos, y ya entramos en las preguntas, la tradicional pregunta de ¿me puedo vacunar? Dice Celine Salgado que si su tía tiene 60 años, es diabética y tiene defensas bajas en sus últimos análisis, que si se puede vacunar. Sí, claro, no importa. No entiendo a qué se refieren con las defensas bajas. Supongo que tienen una cuenta de leucocitos bajos. Los leucocitos son los glóbulos blancos. Miren, hay 3 tipos de células en la sangre. Hay 3 líneas. La primera línea es la línea roja, que son los eritrocitos. Eritro es rojo, citos, células. Son las células rojas, que esas son unas de las células del cuerpo que no tienen núcleo. Si ustedes ven un eritrocito, es como una dona sin agujero. Tiene un huequito por arriba y por abajo, que es donde estaba el núcleo. Los eritrocitos pierden el núcleo. Entonces, esos eritrocitos, ¿cuál es su trabajo? Transportar oxígeno.
La segunda línea celular que tenemos en la sangre son los glóbulos blancos. Como son blancos, se llaman leuco de leche. Leucocitos, glóbulos blancos, células blancas. De esos tenemos diferentes tipos de leucocitos. Tenemos los neutrófilos, que son los más frecuentes. Después tenemos los linfocitos, que son los segundos más frecuentes. Monocitos son los terceros. Eosinófilos y basófilos. Esos son los tipos de glóbulos blancos que tenemos. Y la tercera línea de células que se producen en la médula ósea para las células de la sangre son las células de la coagulación, que son las plaquetas y las células plasmáticas. Entonces, esas líneas se pueden afectar cuando un paciente tiene las defensas bajas. Entonces, cuando una persona dice que tiene las defensas bajas, tenemos que aclarar cuál de esas líneas celulares se está afectando y tenemos que ver por qué es que se está afectando. Recuerden que la disminución de la capacidad inmunológica es una consecuencia, no es una enfermedad primaria. Aquí en las últimas preguntas que aquí tenemos nos dicen que si el hecho de que México, la diferencia entre México y Europa tiene que ver con la alimentación, nos dice Héctor, digo Juan Carlos, que sí tuvo que ver que los latinoamericanos comemos mejor a diferencia de los europeos que no consumen verduras ni frutas. Que yo sepa sí consumen frutas y verduras, pero Sí, de hecho las dos dietas, las mejores dietas que existen en, por definición nutricional, la primera, la más saludable que hay, es la dieta mediterránea, por la alta concentración que tiene de aceite de oliva y vegetales frescos. La dieta mediterránea es la más saludable y la segunda más saludable es la española. Entonces, en México se come muy rico, pero el problema de México es que tenemos mucho maíz y el maíz comido en exceso es un carbohidrato, es un azúcar que finalmente pues en eso se convierte, ¿no? Entonces recuerden, no es tanto el amor a la patria, está bien, México se come bien, pero además sí, que tienen razón, en México tienen más frutas y verduras, aquí no tenemos frutas y verduras. Aquí las únicas frutas que tenemos son las que vemos en internet, pero aquí no hay frutas en Colorado, aquí no se da nada. Entonces, sí hay una buena dieta en México, pero y se tiene que insistir en eso, porque justamente en México se come mal, no hay una educación nutricional importante. Y una de las razones de esto, pues es que el acceso a una dieta saludable es caro. Y México tiene el 60 o 70% de la población en pobreza y no pueden acceder a una dieta saludable, comen lo que hay.